historias de amor. Pero esa que dijiste, oh, wow, me acuerdo. Que le contamos una historia de amor. Aunque parezca mentira, hay fuselajes que no conocen el amor. Así que no mires para abajo. Levanta la cabeza, que aquí todavía hay esperanza para ti. Mi vida de campo pues no me cansa porque estoy acostumbrada, pero ay, las cosas con mi abuelita pues sí, eso sí me puede llegar a agotar. Pero bueno, ven, acompáñame, ahora sí te voy a contar pues la historia que yo te dije que te iba a platicar. Te fuiste al gabacho buscando el sueño americano. Bueno, ahorita vengo, voy al baño. Tienes tu troca, 2 trabajos y hasta una casita. Pero, ¿qué pasa con el amor? Perdón que me ponga así, pero a veces siento que si él viniera todavía y me tocara la puerta, yo todavía lo recibiría de regreso. Mis muy queridos Paco, Beto, Chuy, Nacho, Chelo, Lupe, Poncho y Memo. ¿Conocen la paradoja del encandilado? Si no la conocen, mejor, porque quizás la vivan sin darse cuenta. Hay quienes arrancan para el norte a la brava, de mojados, caminando y encomendados a los cielos. Otros se marchan con visa, un poco más cómodos, y otros hasta con papeles para vivir con todas las de la ley. Aquí esto pues es tranquilo, sin prisa, pero pues igual hay que hacerlo. Hay que chambear. Bueno, igual sabes que creo que no te conté antes, pero hace mucho tuve un amor. Un gran amor, de hecho. Pero me dejó. Él se fue del pueblo porque pues busca otras cosas. Y todavía me duele mucho. Supongo que también eso hace más difícil que yo pueda encontrar a alguien. Pero bueno, ya. Eso es otra historia y pues te lo contaré en otra ocasión. Lo que no ven o fingen no hacerlo es aquello que dejan atrás. Eso que no se encuentra tan fácilmente. Me refiero a la mujer que fue la morrita de tus sueños, la que pudo haber sido la buena madre de los hijos que no tendrás con ella. La dejaste por esa troca nuevecita y por la promesa de una mejor vida. Y pues pásate a mi casa si te acuerdas de ella, ¿no? Igual, pues ya sabes, está chiquita y pues muy humilde, pero con mucho amor. Pásate. Ahora que vives para trabajar, ¿te gustaría trabajar para vivir junto con ella? El problema es que otra como ella no aparece. Ay, pues ahora van a conocer mis gallos. Bueno, pues acompáñenme, solo que pues aquí tiene un truquito mi puerta y así podemos pasar. Adelante. No, y pues también te decía que muchas personas se fueron no solo a la ciudad, sino también allá a Estados Unidos, al otro lado. Y pues están buscando otras oportunidades. También mucha familia se fue. Una prima que era con la que pues me llevaba más, ella se fue para allá porque pues su marido vino a buscarla. Y, pues no, yo creí que pues ya se iba a quedar así como yo, ¿verdad?
Pero bueno, igual me da mucho gusto que esté allá porque a veces nos manda fotos de ella, de su familia, con su marido y pues con sus 2 niños. Y pues estoy muy feliz por ella. Tus paisanas de los United, las mismas que salieron del pueblo o del rancho, ya no son como antes. Pero no te preocupes, en México y Latinoamérica todavía hay mujeres por descubrir que valen la pena. Y pues te digo que el pueblo se está quedando sin gente, las casas se están quedando abandonadas, las están dejando. ¿Se casan de negro? Ya me cansé. Si quieres nos podemos ir a sentar allá. Sí tuve un novio que me rompió el corazón. Porque se fue al norte y me dejó y ya no supe nada de él. Y me quedé aquí esperándolo a ver si regresaba. Y jamás regresó, jamás me llamó. Querido sobrino, no te duermas en los laureles. Así como tú viste oportunidades en el gabacho, hoy miles de gringos están haciendo exactamente lo mismo. Mirar hacia Latinoamérica para buscar esposa o pareja. Había un muchacho que vivía aquí en el rancho de al lado. Y me acuerdo que era muy guapo, alto, moreno, trabajador. Y era todo un caballero. Me acuerdo que todos los días me traía una flor. Ay, nunca me había sentido tan querida, tan amada. Lo que antes decidiste dejar pasar, mañana puede estar formando una familia con Sean, Steven o Richard. Un día me dijo que quería hacer cambios en su vida, que quería otras cosas. Entonces se fue a Estados Unidos. Me dijo que yo me fuera con él, pero pues no, como yo pues de pueblo, ¿cómo yo voy a estar en tremenda ciudad grandota? Pues mi vida está aquí en el pueblo, con mi abuelita. Dijo que después con el tiempo, pues él iba a regresar por mí. Y hubo un tiempo que sí nos estuvimos mandando mensajes y nos llamábamos todos los días. Me decía cosas bien bonitas, me mostraba fotos de los lugares que visitaba. Solo que, pues poco a poco, pues los mensajes se fueron esparciendo un poquito. Las llamadas, pues ya no eran todos los días. Pero pues yo todavía tenía la esperanza de que pues tuviera igual de suerte así mucha como mi prima Lupe. With our box of back. Solo que pues de pronto él ya hubo un momento en el que ya dejó de hablarme. Era el muchacho más lindo que había conocido. Era un poquito mayor que yo, pero pues igual aquí en los ranchos se acostumbra a eso. Igual pues no era tantísimo tampoco. Era toda mi ilusión. Ay, pero bueno, ya no me quiero poner tan triste contándote esto. Querido sobrino, ya no te desveles más por ese amor que no aparece. Pórtate bien y ten plena seguridad que hay una buena mujer esperándote. Bueno, pues ahorita estoy cortando unos nopales para prepararte unos taquitos más noche. Solo que como tantas veces estás buscando en el lugar equivocado. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video te hizo pensar, suscríbete y regálanos un like.
Nosotros nos vemos en unos días en un nuevo video. Chao. Busco mi estrella, a la luna quiero subir, voy desvelado por estas calles esperando encontrar a esa